Muy buen día para todos, un cordial saludo y nuevamente nos encontramos aquí para estudiar la palabra de Dios, para cada día crecer espiritualmente, cada día estar conectados con Él, ¿verdad? Les invito, aquí tenemos el tintico de la mañana para que todos probemos la bebida deliciosa. Seamos amigos. Bueno, entre tanto, les invito, vamos a cantar en nuestros himnarios el himno 559. 559 los que tenemos nuestro himnario de Celebremos su gloria. Al fin se termine aquí mi vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en la otra ribera al Salvador conoceré, su sonrisa bienvenida me dará. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré, bien podré cuando a Cristo en la gloria le veré. Oh, qué gozo será vivir allí con el Señor y su rostro y hermosura contemplar. Con los santos gozoso en perfecta comunión le adoraré por la eternidad. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle, cuando a Cristo en la gloria le veré. Por los bellos portales me conducirá Jesús, no habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré con los suyos, alabanzas entonar, mas primero quiero ver a mi Señor. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle, cuando a Cristo en la gloria le veré. Ese debe ser el anhelo de todos, estar allí en la gloria para reconocerle, cuando estemos en la ciudad celestial, en el paraíso, para una vida eterna, ¿verdad? Bueno, ya terminando con el tintico, les invito, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por tu preciosa sangre, gracias porque diste a tu Hijo que diera su vida por causa de nuestro pecado. Pero hoy estamos aquí para aprender de tu palabra, para crecer espiritualmente, para seguir los ejemplos de este gran Maestro. Dejamos en tus manos estos momentos para que nos des sabiduría, entendimiento, Señor, y que todo esto que nos enseñas, que nos dices, lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, venimos viendo primero, pues, quién fue Jesús o quién es Jesús. ¿Quién fue en su momento aquí en la tierra? Luego vimos quién es. Está en los cielos, resucitado. Y sobre algo que tenemos que ver hoy, ¿verdad? Porque todas las cosas que hizo Jesús para dejarnos este gran ejemplo, y se escribieron algunas. Ya vimos que no se escribió todo lo que el Señor Jesús hizo, algunas cosas solamente. Está escrito en todo lo que es el Nuevo Testamento. Y les invito para que miremos en el libro de Mateo 16, 21. Vamos a leer ese versículo muy interesante.
Mateo capítulo 16 versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Palabras claves del Señor Jesús, y podemos ver 4 aspectos interesantes en este versículo a sus discípulos, ¿verdad? Porque Él dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén a padecer. No sé hasta qué punto hayamos tenido un padecimiento nosotros. Lo miramos siempre desde el punto de vista, de pronto estoy sin dinero, hoy no tengo para comprar alimentos, o no tengo para arreglar un daño que se sucedió en mi hogar. Vamos a ver ese tipo nosotros de padecimientos, pero si miramos un poco más en el fondo, el mensaje es el padecimiento que tuvo Jesús en su cuerpo, en su carne. Fue tremendo. Nosotros lo hablamos así muy a la ligera, pero nunca miramos el daño que tuvo toda su piel, todo su cuerpo. Lo desfiguraron de tal manera que era irreconocible. Se ensañaron con el Señor. No es como lo muestran por ahí a veces, ¿verdad? Que crucificado con 4 goticas o 4 cositas de sangre que le escurren. El Señor estaba irreconocible. Latigazos que tuvo, de todo. Sufrió mucho. Y el Señor le dijo a sus discípulos, padecer. Miremos esa palabra bien detalladamente, ¿verdad? Un padecimiento es algo terrible y por mucho rato. No es un momentico, la situación que de pronto nosotros, como lo dije, pasamos por alguna situación que se está pasando. Entonces, Él dice, tengo que ir a padecer mucho de los ancianos. En ese momento, los ancianos no son, en este escrito, los ancianos no son personas de edad, porque normalmente le decimos a un anciano cuando ya la persona pasa de X edad hacia arriba, ya se ve demacrado, viejito, que casi no puede caminar. Para nosotros ese es un anciano, es correcto humanamente, pero en este momento el Señor, cuando habla de los ancianos con respecto a su iglesia, con respecto a su evangelio, los ancianos, el anciano era un líder allí, un líder religioso que debía tener mucha reputación, ¿verdad? Sin mancha. Tenía que ser fiel. ¿Fiel con quién? Fiel con Dios, fiel con quienes le rodean. Generalmente fiel a su esposa, fiel a sus hijos. Tenía que mostrar algo de honestidad, de buena conducta. Eso es realmente un anciano en aquella época, en aquel momento. Un anciano entonces no era por la edad, sino por lo que mostraba, por lo que hacía, por lo que en ese momento representaba como persona. Dice, de los principales sacerdotes, también dice allí. Entonces vemos que un sacerdote estaba dedicado específicamente a los servicios, a realizar cultos, ciertos actos ante el Señor. Vemos todo en el pueblo de Israel como la tribu de Leví eran los encargados de estas cosas. Pero también podría decirse que ese sacerdote era como el intermediario entre Dios y la comunidad, traer mensajes, la remisión de pecados, quitar los pecados en aquella época. También habla el Señor, escribas, dice, de los principales sacerdotes y de los escribas. Le está anunciando a sus discípulos detalles paso a paso de los personajes. Los escribas eran en ese momento los intelectuales, lo que hoy en día nosotros llamamos el economista, el que lleva los numeritos, ¿verdad? El que hace la suma, la resta, el debe, el haber, el saldo, todas estas cosas. Eran definitivamente quienes manejaban la parte de la economía interna.
ahí está incluido también el fariseo. Los fariseos se ocupaban de los negocios, entonces eran los que negociaban, hacían lo que hoy en día pues es como un comercio internacional. Viaja, ofrece sus productos y compra productos y maneja esta cosa. En ese modo de ver estaban clasificados allí. Entonces el Señor dice, ¿ante quién se va a enfrentar? Ante un gobierno. También hoy tenemos un gobierno que maneja, era el anciano la parte religiosa, el sacerdote, también la parte religiosa, y los escribas y fariseos en la parte económica. O sea que se iba a enfrentar a un gran poder. El Señor en estas palabras está diciendo un enemigo muy poderoso a nivel humano. Hoy en día lo tenemos también, lo que maneja el gobierno. Cualquiera de nosotros no puede hacer nada contra un gobierno. Una persona que maneja un país, tiene un séquito a su alrededor y tiene todas estas cosas y tiene un ejército, y ¿qué somos nosotros, verdad? Pero con Dios somos más que vencedores. Ahí estamos, con el Señor. Entonces, miremos en Mateo 23:13, hay un poquito más adelante algo al respecto. Mateo 23:13 dice, palabras del Señor, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces ahí el Señor los muestra como que trabajaban era para su propia persona, para su propia familia, para su propio ego, para ellos mismos. Sin embargo, eran los que representaban al pueblo y daban las órdenes. Pero bueno, ese tipo de cosas no ha cambiado mucho. Hoy en día tenemos un gobierno que pasa lo mismo. Ahí lo vemos, sube el alcalde y sale todo el mundo, ¿verdad? Todos los trabajadores que están a contrato se van. ¿Por qué? Porque trae a aquellos que votaron. Sepan, tengan conocimiento, no, pero él fue el que les dio el voto y hay que reconocerle, hay que devolverle. Ese es el sistema hoy en día del gobierno, ¿verdad? No debería ser así. Simplemente sube y con lo que hay, personas ya conocedoras, que tienen tiempo, que manejan, pero no es así. Por eso es que de pronto no tenemos muchos crecimientos en las ciudades por estas cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos, digamos que, repitiendo la historia, solo que Jesús no está ya físicamente. Entonces, el Señor Jesús les termina diciendo ahí en Mateo 16:21, retornamos a Mateo 16:21, les dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí fue peor, ¿verdad? ¿Cómo así que va a morir ahora que que lo quitemos del camino y va a resucitar? Eso peor los enervó, ¿verdad? Era terrible la cosa con esta gente. Pero bueno, miremos ahora en el libro de Primera de Corintios, otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estamos viendo las palabras de Pablo, hablándole al pueblo que las cosas no eran de él, que él estaba transmitiendo lo que el Señor Jesús dejó, lo que el Señor Jesús escribió, que murió por nuestros pecados. Y dice, os he enseñado lo que recibí, dice que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó, y eso sucedió. El Señor lo dijo, el Señor lo cumplió. 3 días y 3 noches. 24 más 24 más 24 son 72 horas. Jesús murió el miércoles en la noche. Y estuvo allí y cumplió. A eso vino. A darnos el mensaje de salvación, pero aún así la gente no entendió, no le recibieron. Lo que hicieron fue matarlo
pero también eso era parte del programa, por decirlo así. Si yo muero, si hay derramamiento de sangre es por causa de vuestro pecado. Y somos conscientes, hacemos un análisis todo de nuestra vida y somos pecadores. Tenemos esa naturaleza humana pecaminosa en nuestras vidas. No hay justo ni aun uno, dice el Señor. Nadie, no somos quién, todos somos pecadores, todos. Lógicamente que los que hicimos decisión de fe y que estamos en el camino del Señor, recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, somos pecadores redimidos, que ya evitamos el pecado al máximo. ¿Y qué hacemos? Crecemos espiritualmente. Miremos ahora qué dice Isaías 53:5. Bueno, hemos visto varias veces ya este versículo que nos hablan mucho. Isaías 53, capítulo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo dijo Isaías muchos años antes de que el Señor viniera a la tierra. Ya estaba predicho que el Señor iba a tener una vida terrible por nosotros los humanos. El Señor no puede hacer más nada porque el Señor nos dio voluntad para hacer lo que queramos. Solamente cuando recibimos al Señor, tenemos al Espíritu Santo que nos guía y debemos hacer caso, ¿verdad? No caso omiso, sino hacerle caso al Señor cuando nos habla a través del Espíritu Santo. Hacer las cosas bien, ser honestos, ser sinceros, cero mentiras. Ya uno se siente mal cuando dice una mentira, no decirla. Yo evito, no soy el que más. Evitemos decir una mentira tan por pequeña y dice, ay, es una mentira piadosa. No, es un pecado, y por una pequeña mentira se puede crecer, como dice, la bola de nieve, ¿verdad? Va a ser más grande una situación. Miremos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, el Señor padeció, murió, y fue una sola vez. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, había que llevar constantemente, había que llevar machos, cabríos, becerros, palomas. Era constante la situación. Hoy en día está el Señor. Una sola vez murió, ese derramamiento de sangre por causa de nuestro pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Entregarle nuestra vida, aceptarle y seguir una vida santa, porque somos santos. Ir mejorando cada día. Entonces dice, el justo por los injustos. Somos injustos, hay que reconocerlo. Muchas veces, cuando tenemos la balanza de la decisión, siempre buscamos favorecer a quien más nos parece como mejor, o porque es mi amigo, o porque es mi familiar. En cualquier situación, la balanza no es justa en algunos casos, y nosotros siempre buscamos eso, y se ve en los gobiernos también. Entonces aquí dice que el Señor Jesús, el justo, murió por los injustos. Pero dice, ¿para qué? Para llevarnos a Dios nuestro Padre, a Dios su Padre. A la verdad, Él murió en la carne, como nosotros, porque se hizo hombre. Todos tenemos bastante conocimiento al respecto. Dice, pero vivificado en el Espíritu. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que vino el Espíritu en forma de paloma y fue bautizado. Y allí pues recibió el Espíritu Santo también como hombre. Y eso es lo que recibimos nosotros hoy en día, y es el que nos guía. Bueno, seguimos entonces. Miremos ahora en Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, 6. Estamos viendo todas las cosas del Señor Jesús. Romanos 5, versículos 6 al 11. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir
por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la redención. Qué interesante. Comenzamos leyendo que éramos débiles. Claro, yo puedo decir, no, que yo soy físico-culturista, yo soy bravo, yo soy duro. No, el Señor no está hablando aquí físicamente, espiritualmente. Tenemos un enemigo, el diablo o Satanás, como le queramos llamar. Es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y dice que aún éramos débiles, ¿verdad? Por eso dice que el Señor murió a su tiempo, en ese tiempo, por los impíos. Además de ser débiles, somos impíos. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Hacemos cosas buenas y cosas menos buenas. Entonces, por esta razón el Señor de Dios Todopoderoso decidió enviar a su Hijo para rescatarnos, rescatar su creación, lo que Él amaba y lo que Él ama, a toda su creación. Y manda a su Hijo para que hagamos decisión de fe y así estar con Él una vida eterna allá, como le dijo a ese ladrón, a ese bandido que estaba crucificado a un lado suyo, ¿verdad? Que le dijo, Señor, a último momento se arrepintió, tuvo tiempo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Entendió el mensaje de salvación y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así estamos nosotros, ya le recibimos y estamos esperando ese momento cuando nos llame a su presencia, de estar en el paraíso, dejar toda esta tierra en la cual somos aves de paso y todas estas penalidades que pasamos, sufrimientos, calor, frío, y muchas personas pasan mucho más problemas que otros, dificultades. Todo esto se va a acabar, ¿verdad? Dice, porque siendo enemigos, qué interesante. Claro, éramos enemigos del Señor en ese momento porque estamos del lado de Satanás y aún muchos están así. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y siempre estaremos allí mirando al Señor Jesús. Ese fue su trabajo, esa fue su labor. Él vino por nosotros a rescatarnos, derramó su sangre, porque para la remisión de pecados es también derramamiento de sangre, que se hizo a través, vemos desde nuestros padres, Adán y Eva. Cuando el Señor encontró a Adán y a Eva desnudos, tapados con hojas, y les dijo, ¿qué pasa? ¿Y qué dijo Adán? Señor, es que tenemos vergüenza porque estamos desnudos. Y ¿por qué entendieron? ¿Quién les dio que eran desnudos? Claro, habían pecado y entraron en ese plano de conocimiento. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que luego les cubrió con pieles. Entonces hubo que primero en ese momento morir un animal, un derramamiento de sangre para poder tomar las pieles y cubrir ese pecado que en ese momento Adán y Eva ya lo entendían. Desde allá viene el derramamiento de sangre, la misma creación. Todo el tiempo siempre se estuvieron ofrendando animales hasta que ya el Señor Dios Todopoderoso dijo, les envió mi Hijo para que les lleve el mensaje de salvación, y aún así no lo entendieron aquellos hombres de aquella época. Hoy muchos nosotros hombres no lo entendemos y seguimos siendo la misma situación. Seguimos tratando al Señor y crucificándolo y dándole ese maltrato por nuestras acciones. Y entonces vino Jesús y ¿qué pasó? Que no le escucharon, le mataron. Entonces Dios dijo, bueno, habrá derramamiento de sangre entonces para continuar con la remisión de pecados. Porque ¿qué dijo el Señor? Éramos débiles. Romanos 5:6, éramos débiles e impíos. Entonces, palabras duras para nosotros, ¿verdad? Entonces dice que aquí en el versículo 7, Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Eso se ve que rara vez alguien dice, no, yo doy mi vida por él y por otra persona. Es difícil, no queremos morir.
Ha habido muertes, alguien tratando de proteger a otro, pero algo que ha sido como fortuito, como tratando más bien de salvar a la persona, no decir doy mi vida por él. Por ahí vemos que iban a dispararle a alguien y otro se atravesó, pero no pensó que realmente iban a matarlo. Entonces muchas veces buscamos es proteger a las personas, pero no estar expuesto, no, yo doy mi vida por esa persona, ¿no? Es difícil, como humanos si lo pensamos no es fácil. Entonces el Señor nos hace claridad al respecto. Jesús dio su vida por algo de peso. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, dejamos aquí, le damos gracias a Dios por su palabra. Les invito, vamos a cantar otro himno. Acá tengo en nuestros himnarios, vamos a cantar el himno 400. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor llevarás a la humanidad. Quiero cantar una linda canción, que le cantemos al Señor con gozo, con alegría, con emoción, confiados siempre en Él, ¿verdad? Cogidos de su mano. Bueno, terminamos aquí, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en este día por tu amor y por tu misericordia, gracias por todas las bendiciones. Principalmente por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos, ha preparado un sitio maravilloso en la ciudad celestial donde pronto estaremos allí. Mientras tanto, pues gracias te damos por tu palabra, estamos en esta tierra, entonces nos ponemos, Señor, en tus manos para que nos cuides, nos protejas y, Señor, todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Despedidos, bendiciones para todos.